Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. Guayaquil, la ciudad portuaria de Ecuador, se ha convertido en el lugar donde las bandas de narcotraficantes han consolidado su poder. La localidad costera y sus urbes aledañas fueron la jurisdicción más violenta del país durante 2023. En el 2024, el año comenzó con la toma de un canal televisivo local por parte de un grupo de encapuchados, también con secuestros de policías, ataques con explosivos y la fuga de capos criminales de las cárceles, como la de alias Fito, líder de los choneros. Los secuestros y las extorsiones son los principales flagelos de la capital económica de la nación ecuatoriana y toda la población se ve afectada. Con una tasa de homicidios de 84 por cada 100.000 habitantes, es una de las ciudades más peligrosas del continente sudamericano. Un equipo de France 24 nos trae el siguiente reportaje para mostrar cómo la violencia está afectando a la población guayaquileña. Aquí la historia. En Guayaquil, ciudad bulliciosa de 2,6 millones de habitantes, la vida cotidiana dio un vuelco a comienzos de este año. Aquel 9 de enero, exactamente a las 2 de la tarde con 8 minutos, o 14 horas con 8 minutos, ingresaron a las instalaciones de TC Televisión un grupo de delincuentes, 13 en total. Sacaron compañeros de noticias, entraron otros a las oficinas y a otros compañeros son los que estaban dentro del estudio en ese momento al aire que los retuvieron. Los asaltantes tienen entre 16 y 25 años. Según las autoridades, serían miembros de la banda Los Tiguerones. Esos días anteriores se habían circulado muchos mensajes en que decían: nosotros no somos pandillas, nosotros somos mafia, y que tenían el respaldo de carteles, etc. Lo que se presume es que ese era su mensaje a darlo al aire en una televisora a nivel nacional de señal abierta. La llegada de la policía frustra el plan inicial. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía. Lo que se vio visualmente fue un mensaje más impactante de lo que pudieron decir en palabras. ¿Cómo lo puedes resumir este mensaje? Caos. Ellos lo que querían mostrar es caos. Los asaltantes intentan escapar, pero el estudio no tiene salida. Terminan por rendirse. El mismo día, en Guayaquil, las bandas atacan un hospital y una universidad. Otras se amotinan en las cárceles. El crimen organizado desafía como nunca al Estado ecuatoriano. El ataque a TC Televisión no dejó víctimas mortales, pero sí una huella indeleble en la mente de los ciudadanos. Paros aquí, 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 ahí arriba hay dos. Gracias. Reconoció el rostro y ahí salimos para esta parte. Ante este brote de violencia, el gobierno de Daniel Noboa declaró una situación de conflicto armado interno, después de haber instaurado el estado de excepción. El ejército recibió más facultades para operar, especialmente en las cárceles. Se habían convertido en puestos de mando de las organizaciones criminales en un contexto de corrupción generalizada. Justo antes de la ofensiva de las pandillas, Fito, el poderoso líder de la banda Los Choneros, había escapado de la prisión de Guayaquil. Frente al complejo penitenciario, ahora bajo control militar, las familias ruegan por noticias de los reclusos. Ellos nos dan información. Ellos dicen, no, está bien, todo está bien. Dicen ellos está bien, pero todo está mal. Uno quiere pasar adentro para verlo. Reciben solamente que lo tienen en boxer y nada más. Con esto que están ahorita, estos militares, no sabemos nada, es peor. Sí, es peor. Es peor. Las visitas están suspendidas desde enero. Aquí son familiares que pasan días enteros por saber o tener información de su familiar. No comen, no se alimentan, no están adecuadamente hidratadas.
Desde la prisión les llegan informaciones preocupantes, como este video de presos golpeados imposible de verificar. Que ayer en la mañana los despertaron en la hora de la madrugada, simplemente les dieron golpes. A todos los que estaban ahí, a todos les dieron golpes. Ana Morales es la fundadora del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles. Los ayuda a defender sus derechos. Esta familia llegó desde Cuenca para preguntar por el estado de salud de su pariente, recién trasladado a la cárcel de Guayaquil. Y cuando tuvimos el día viernes que pasó, teníamos la audiencia y alza su manito y está todo destrozado su manito. ¿Y ustedes lo vieron? Nosotros lo vimos en la audiencia. Ellos quieren solamente es que le den la atención médica adecuada, que sea operado y si él tiene que pagar su condena, que lo pague, pero dignamente. Anote mi número y yo te mando la dirección por mi número, entonces, pero escríbeme. De un día a otro, las cárceles pasaron del yugo de la mafia a la terapia de choque de los militares. En sus oficinas del centro de la ciudad, el Comité de Defensa ofrece asistencia jurídica a las familias. Fue fundado tras una jornada de violencia en septiembre de 2021. Aquí están nuestros hijos, él es mi hijo. La mayoría de estos jóvenes murieron en esta masacre cometida por las bandas dentro de la cárcel. Las víctimas fueron 125. Es una de las más inhumanas que hubo aquí por primera vez aquí en el Ecuador. Algunos de ellos están enterrados solamente partes de ellos porque no fueron encontrados y la mayoría fueron decapitados. Nicole, por su parte, perdió a un hermano en la masacre. Ahora está preocupada por su esposo, encarcelado por venta de drogas. Un compañero de reclusión recién liberado le envió esta nota de voz. La verdad, amiga, él está con tuberculosis, no sé si usted conoce esa enfermedad. Ya, ayer fue hasta que yo me vine ahorita, ayer él vomitaba, escupía sangre. La mafia era quien te daba la pastilla si pagabas el precio, pues si no, simplemente no la tomabas. Y después que los militares accedieron a cogerse el poder de las cárceles, desde ahí no ha tomado ninguna pastilla o algo por el estilo. No se le ha podido ni siquiera ingresar medicinas de acá afuera allá, porque no lo están permitiendo. Una epidemia de tuberculosis azota las cárceles hacinadas. Algunos enfermos corren el riesgo de morir por falta de medicinas. Un abogado del comité redacta gratuitamente los recursos legales pidiendo atención médica para los presos, sin garantía de respuesta. La tortura y los malos tratos es el resultado de hacer que una institución que no tiene la formación ni la competencia se encargue de gestionar centros penitenciarios. Nuestra posición es que no se necesitan violar derechos humanos para garantizar la seguridad o para garantizar el control de los centros penitenciarios. Guayaquil se ha convertido en el epicentro de la guerra contra el crimen organizado. Con una tasa de homicidios de 84 por cada 100.000 habitantes, es una de las ciudades más peligrosas del mundo. En los últimos años, los narcotraficantes han consolidado su poder en esta ciudad portuaria. Bañada por un río que desemboca en el Océano Pacífico, goza de una situación ideal para exportar la cocaína producida en Colombia y en Perú, oculta en contenedores o pequeñas embarcaciones. Según las autoridades, 2 carteles mexicanos se disputan el control de la zona a través de bandas locales que se han apoderado de los barrios populares. En este año, estas organizaciones delictivas quisieron hacernos ver de que ellos ya son fuerzas, son carteles, que ya tienen un poder económico, tienen un poder armamentístico y que están decididos a hacer frente al Estado. Es más, quieren formar un Estado paralelo. Con Spider-Man. En este distrito, el más violento de Guayaquil, la policía intenta conquistar a los más jóvenes. Organiza, entre otras cosas, cursos vacacionales con un toque muy militar. Los jóvenes practican artes marciales y defensa personal adaptados a la realidad local. En Guayaquil, miles de adolescentes se convierten en soldaditos de las pandillas. Ellos son los más permeables, ellos quieren salir de sus hogares y ven como una opción por medio de la narcocultura ingresar a una estructura delictiva para hacer dinero fácil e independizarse a corta edad. Un menor de 12 años
puede llegar a ser de $3.000 a $4.000 mensuales, entonces ya no le interesan los estudios. El estado de excepción terminó en abril, pero tras una consulta popular organizada por el presidente Noboa, el ejército conservó poderes especiales tanto en las cárceles como en las calles. Esa noche detienen a un grupo de jóvenes en una autopista donde se iba a organizar una carrera de motos ilegal. ¿Y dónde iba a ser la carrera? No sé, nos pasaron por Facebook que iba a haber una carrera y nosotros para sapear vinimos acá y no sabíamos, miren lo que nos pasa. ¿Pero qué carrera? ¿La que siempre hacen todos los jueves que se reúnen? No sé, creo que sí. Estamos en un conflicto armado interno. Porque ¿qué es lo que hay aquí? Hay bandas, una competencia quizás entre bandas delictivas, de grupos de delincuencia organizada. Hay muchas cosas aquí. ¡Ay, me estoy llamando! ¡Sube! ¡Sube! Entre los capturados hay un niño de 12 años. ¿Sí sabes que estamos en un conflicto armado interno? ¿Tú sabes qué significa eso? Estamos en guerra aquí en el país. Desde que se declaró el conflicto interno, Guayaquil ha visto un claro descenso en el número de homicidios, pero sus habitantes siguen viviendo con miedo. Aquí hay secuestro, mucho robo. La mayor parte son secuestros. No importa si eres niño, niña, adulto, mayor, no importa. Acá es bien peligroso. Mi país no era así, Ecuador no era así. Javier trabaja como conductor para una aplicación local de transporte. Recientemente fue víctima de un secuestro express. ¿Sí ves la roja ahí? Mira el semáforo en roja, mira. ¿Sí ves? Viene un carro, me cerró el paso. 2 carros, o sea, un carro aquí, otro carro acá. Se bajaron 4 con pistolas y me amenazaron por aquí, por la ventana, por el parabrisas. Los asaltantes los llevaron de cajero en cajero. Primero lo obligaron a sacar $2.000. Me hicieron desbloquear el teléfono, la clave, y llamaron a mi esposa para que mi esposa le dé $3.000. Querían $5.000. Los secuestros y las extorsiones son los principales flagelos de la capital económica de Ecuador. Todas las familias se ven afectadas. Hola Javier, buena. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ahí. Un gusto. Me está contando que ya le quitaron su casa. Se apoderaron de su casa, estas pandillas, estos grupos. Así está la situación en el país. Nos quitaron nuestra casa, intentaron secuestrar a mi hermana. A mí me pusieron un revólver en la cabeza, lastimosamente. Los guayaquileños de todas las clases sociales viven atrincherados en sus casas, muchos de ellos en barrios cerrados. Y mi proyecto es, más adelante, de irme a los Estados Unidos. Quiero seguir trabajando, ahorrando y en algún momento, pues, irme yo y mi familia. Como él, muchos ecuatorianos sueñan con emigrar. Cada día son más los que toman el camino del exilio en búsqueda de una mejor vida. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para ver esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.